Seguimos conversando con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, y habíamos dejado planteada la posibilidad, de acuerdo a una petición generalizada, de que se postergue el Día de las Madres para más adelante, cosa que la actividad comercial se pueda reactivar, porque ese es un día que siempre ha sido muy activo comercialmente para el comercio. Cuéntanos qué va a pasar con eso, en qué estado está, en qué momento está, si es una posibilidad real. Es una excelente propuesta, María Cela. De hecho, el Congreso debería modificarlo porque el Día de las Madres está establecido por ley, es la Ley 370 de 1926. Entonces, sería una buena exhortación al Congreso a que de manera excepcional este año modifiquemos el Día de las Madres y pueda ser, por ejemplo, en junio, para dar tiempo a que las personas con tiempo realicen sus compras, pero además para que las personas mejoren sus ingresos y puedan hacer mejores regalos. Hablemos de los programas fase 1, fase 2. Estamos viendo que el presidente en el día de ayer dijo algo muy importante. A partir del 1 de junio, todas las empresas hemos decidido que a partir del 1 de junio una misma empresa puede tener trabajadores suspendidos acogidos a fase 1 y trabajadores con contratos de trabajo activos acogidos a fase 2. ¿Qué pasa? Como vamos a estar reincorporando un porcentaje de la nómina, en ese sentido, pues vamos a poder combinar fases. O sea, que esos empleados que se vayan reincorporando pudieran pasar de fase 1, de estar suspendidos y tener un subsidio de 8.500 pesos, a fase 2, estar trabajando activamente y tener un subsidio a la nómina de 5.000 pesos. O sea, se podrán combinar ambos programas. Juan Ariel, el presidente también habló sobre el programa PATI, el programa para trabajadores independientes, y habló de que se beneficiaría con 5.000 pesos a trabajadores independientes que tienen préstamos en la banca. ¿Quiere decir que solo los que tienen préstamos se van a ver beneficiados de esto? ¿Cómo los han identificado? Ese es un segmento muy importante que hemos trabajado activamente para poder identificarlos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos trabajadores que son independientes o incluso informales, por el número de comprobante fiscal, cuando le facturan a empresas formales que utilizan su número de cédula, ahí los pudimos encontrar y esos serían los trabajadores que se estarían incluyendo en el programa PATI. También algunos trabajadores que hemos podido identificar en la base de SIUBE y que no fueron incorporados en Quédate en Casa. Sería un subsidio de 5.000 pesos. Pero vamos a hablar de las pequeñas y microempresas, que son las que más han sufrido, incluso algunas de las medianas. Muchas están cerradas totalmente y siguen pagando alquiler, siguen pagando luz, esperando que este momento. Pero hay otras que ya han quebrado. Se va a crear un fondo, es lo que dijo el presidente en el día de ayer. Es un fondo que les va a permitir préstamos con una tasa de interés más bajo, y también habló del ITEVIS, que en lugar de pagarse mensualmente se podría acumular 3 meses de ITEVIS. Vamos a aclarar cuáles van a ser las facilidades para aquellos que han tenido que cerrar puedan reemprender y aquellos que están ahora en una situación difícil puedan continuar con sus empleados, pagándole a sus empleados. Desde el inicio de las medidas de distanciamiento social en el gobierno sabíamos que las micro, pequeñas y medianas empresas iban a ser las más afectadas. Y de hecho eso es lo que se ha visto en otros países. Por eso hemos implementado un sinnúmero de medidas, se postergaron un gran número de impuestos, se redujeron las cuotas de pago de atrasos y también se tomaron medidas monetarias de disminuir la tasa de interés y de liberar encaje. Pero ¿qué pasa? Sobre todo el sector micro y pequeñas empresas normalmente tienen una tasa de interés muy alta. Y obviamente esa tasa de interés en momentos de incertidumbre, como estamos viviendo hoy en día, tiende a aumentar. Para evitar eso se han tomado dos medidas. Por un lado, se liberaron varios miles de millones de pesos para usar el Banco de Reservas como banca de segundo piso y canalizarlo a entidades de microcrédito. Pero además, para permitir que la tasa de interés sea más baja, se ha creado un fondo de garantía, donde el Estado garantiza un porcentaje de ese crédito, nunca todo, para que los bancos tengan riesgo que asumir y hagan una debida diligencia. Pero
el establecimiento de un fondo de garantía tiende a disminuir la tasa de interés, que combinado con las medidas monetarias de disminución de la tasa de política monetaria y del aumento de liquidez, esperamos que las micro y pequeñas empresas puedan acceder a un mayor crédito que les permita pagar sobre todo gastos fijos en momentos donde, aunque puedan operar, sabemos que sus ingresos van a estar limitados. También se cambia el pago de impuestos y en lugar de pagos mensuales serían pagos trimestrales para aliviar el flujo de caja de estas empresas. Juan Ariel, yo quisiera preguntarte sobre dos temas que no tocó el presidente Danilo Medina en su discurso anoche. Uno es la tasa del dólar, que hemos visto cómo ha ido subiendo en medio de esta crisis. ¿De cuánto ha sido la devaluación de la moneda dominicana? ¿Qué se está haciendo para frenar esta alzada? Y si se espera que siga subiendo más. Sí, eso es una muy buena pregunta y de hecho se está viendo en los distintos países que obviamente por una disminución del ingreso de divisas, eso hace que se deprecie un poco el tipo de cambio. Hasta el momento lleva una devaluación cercana al 3.6%, todavía es una devaluación controlada que no ha implicado un proceso inflacionario. Entonces, el aumento que ha tenido el dólar es esperable, no es peligroso porque no se traduce a inflación, pero además está controlado porque el Banco Central tiene una gran cantidad de reservas internacionales y en cualquier momento puede intervenir en el mercado cambiario. Juan Ariel, el otro tema importantísimo que no tocó el presidente Danilo Medina en el discurso es la operación de la compra de 40.000 millones por parte de 4 AFP para Hacienda. ¿Qué es lo que se va a hacer con ese dinero? Una de las cosas que estaban autorizadas en el Presupuesto General del Estado 2020 es la emisión de bonos internos. Cada año, junto al presupuesto, se manda el plan de financiamiento. Entonces ya estaba contemplado hacer una emisión de bonos internos. Lo que se ha hecho es que se ha emitido en la actualidad y se discutió con las AFP para que sea una tasa de interés bastante reducida, amén de que, además de todo, hay poca demanda en el mercado por instrumentos. ¿A cómo la tasa? ¿A cómo la tasa? No sé en cuánto quedó, es una operación que realiza el Ministerio de Hacienda, pero sí se ha canalizado recursos desde las AFP hasta la compra de instrumentos del Ministerio de Hacienda, como se hace cada año. Lo que se ha hecho es... ¿Qué se va a hacer con ese dinero? O sea, ¿qué se va a hacer? El presupuesto general del Estado. O sea, las emisiones financieras... Claro, el presupuesto general del Estado siempre contempla el financiamiento externo como interno. Entonces, ese es un financiamiento interno que ya se había contemplado y es necesario por dos cosas. Uno, por la caída de los ingresos conforme a lo previsto en el año pasado cuando se realizó el presupuesto y dos, por el aumento del gasto en salud. Bueno, yo aquí tengo un pequeño resumen. El gobierno ha tomado prestado 107.000 millones de pesos, 35.000 del Fondo Monetario, 8.000 millones de pesos del Banco Mundial, 14.000 millones de pesos de Idopril, 12.000 millones de pesos del Banco Central, más 40.000 millones ahora, bonos de Hacienda. Uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con este país? Ya teníamos un endeudamiento altísimo, ahora hemos hecho todos estos... hemos tomado todos estos préstamos, tenemos toda esta deuda agregada para un nuevo gobierno, en el caso de que haya un cambio de gobierno, o para este mismo gobierno, ¿cómo va a poder ser manejada esta economía? Simplemente activando la economía interna, promoviendo el consumo del producto interno, sin tener todavía la garantía del turismo asegurado ni de las remesas. Uno tiene una incertidumbre con relación a lo que nos queda de años. Respóndenos eso, por favor, para terminar. Claro que sí, solamente una corrección, los 14.000 millones del Idopril no es un préstamo, eso se había contemplado en la ley 397-19, que la Seguridad Social podía apoyar a sus afiliados. Entonces, el endeudamiento que se ha registrado este año se ha acelerado con respecto al cronograma inicialmente pensado, porque nadie previó esta crisis, y lo que lleva es un aumento del gasto en este semestre, que es normal, por la baja en la actividad económica y una mayor austeridad en el año siguiente, por ejemplo. Este año se puede prever recorte presupuestario a varios ministerios y direcciones generales para poder solventar el aumento en gasto en salud y en el gasto social. O sea que viene un importante ajuste en el gasto y obviamente un mayor financiamiento porque
se puede esperar que el déficit fiscal va a ser más elevado que lo que se había previsto originalmente. Eso es lo que lleva a que se tenga que tener una mayor austeridad y priorizar de calidad en el futuro. Amarrarnos todos el cinturón, te lo habíamos planteado aquella vez, lo hemos mencionado varias veces, todos tenemos que amarrarnos el cinturón para echar hacia adelante juntos. Ya tenemos que cerrar, no pudimos hablar de las otras fases, esta dura 2 semanas, pero nos importa mucho saber cuándo va a empezar la apertura de los puertos y aeropuertos, pero dependiendo de cómo vaya el país en cuanto a los contagios en estas 2 semanas y sobre todo el servicio sanitario y su respuesta, entonces podremos volver a tenerte para seguir hablando de las siguientes fases. Gracias, Juan Ariel, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias de corazón por darnos esta primicia. Y bueno, a partir de este momento vamos a debatir con Edith Febles y José Monegro, 2 grandes periodistas dominicanos, sobre todo lo que ha pasado hasta el momento y este programa de fases, sobre todo, cuando regresemos después de la pausa.